La catedral de San Miguel resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. Más de 300 invitados llenaban las bancas de madera tallada, todos vestidos con sus mejores galas para presenciar la boda del año. En el altar, Ricardo Vázquez, de 35 años, esperaba nervioso pero feliz, ajustándose por 10ª vez su corbata de seda italiana. Hoy se casaba con Isabela Montenegro, la mujer de sus sueños. Después de 5 años de noviazgo, finalmente ella había aceptado dar el gran paso. Ricardo había esperado tanto este momento que apenas podía creer que fuera real. La música comenzó a sonar y las puertas principales se abrieron lentamente. Isabela apareció radiante en su vestido de encaje francés, del brazo de su padre, don Alejandro Montenegro. Cada paso que daba hacia el altar parecía flotar en el aire, y Ricardo sintió que su corazón se iba a salir del pecho. Pero justo cuando Isabela llegó al altar y el sacerdote comenzó la ceremonia, algo inesperado sucedió. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, pronunció el padre Miguel con voz solemne. El silencio se extendió por la catedral como una manta pesada. Ricardo sonrió, pensando que era solo una formalidad. Entonces, una voz temblorosa rompió el silencio desde las últimas bancas. «Yo tengo algo que decir». Todos los invitados voltearon al mismo tiempo. Una mujer mayor, de unos 60 años, vestida con ropa sencilla pero digna, se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban mientras se aferraba a un sobre amarillento. Isabela se puso pálida como su vestido de novia. «Señora, por favor», gritó don Alejandro. «Esto es una ceremonia privada». «Tengo derecho a hablar», respondió la mujer con voz firme. «Esta boda no puede continuar, no hasta que él sepa la verdad». Ricardo miró a Isabela confundido. Su prometida tenía los ojos llenos de pánico puro. «¿Quién es esa mujer?», le susurró a Isabela. Ella no respondió. No podía responder, porque después de 5 años de mentiras cuidadosamente construidas, su pasado acababa de caminar por esa puerta. Desarrollo. Capítulo 1. Los cimientos de la mentira. 5 años antes, Isabela Montenegro no era Isabela Montenegro. Era Isabela Rodríguez, una joven de 26 años que trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad en los suburbios de la ciudad. Vivía en un modesto apartamento con su madre enferma, luchando para llegar a fin de mes. Su vida cambió para siempre la noche que conoció a Ricardo en una conferencia de negocios. Él era el invitado principal, un exitoso empresario que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Ella había ido como asistente de su jefe, pero cuando Ricardo la vio al final del evento, algo mágico sucedió. «Disculpe, ¿podría ayudarme con algo?», le había preguntado Ricardo, acercándose con una sonrisa encantadora. «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle?», había respondido Isabela, nerviosa por estar hablando con alguien tan importante. «Necesito que me ayude a encontrar una razón para no irme de aquí sin conocerla mejor». Isabela se había sonrojado intensamente. Un hombre como Ricardo, rico, guapo, exitoso, no podía estar interesado en alguien como ella. Esa primera conversación duró 3 horas. Ricardo parecía fascinado por su inteligencia, su humor, su forma de ver la vida. Pero cuando él le preguntó sobre su familia y su trasfondo, Isabela cometió el primer error que cambiaría todo. «Mi padre era empresario también», mintió, pensando que así tendría más en común con él. «Tuvimos algunas dificultades financieras hace años, pero estamos saliendo adelante». Era una mentira pequeña, nacida del deseo de no sentirse inferior
ante ese hombre extraordinario. Capítulo 2. La mentira crece. Con el paso de los meses, la mentira inicial de Isabela se convirtió en una telaraña compleja. Ricardo estaba enamorándose profundamente, y ella también, pero cada vez se hundía más en su engaño. «Me encantaría conocer a tu familia», le decía Ricardo con frecuencia. «Están viajando mucho por negocios», respondía Isabela. «Mi padre está cerrando unos contratos importantes en el extranjero. La verdad era que su padre había muerto cuando ella tenía 15 años. Había sido un obrero de construcción que murió en un accidente laboral, dejando a Isabela y a su madre en la pobreza. Pero la mentira más grande estaba por venir. Un día, Ricardo llegó emocionado a su cita. «Isabela, tengo noticias increíbles. He estado investigando algunas inversiones y creo que tu padre y yo podríamos hacer negocios juntos. ¿Podrías darme su número de teléfono?» Isabela sintió pánico. No podía seguir postergando el encuentro para siempre. Esa noche, desesperada, le contó todo a su única amiga íntima, Carmen, quien trabajaba en una agencia de empleadas domésticas para familias adineradas. «Carmen, no sé qué hacer. Lo amo, pero he mentido tanto que ya no puedo decirle la verdad. Isabela, tienes que contarle. Si realmente te ama, lo entenderá. ¿Y si no? ¿Y si me deja? Carmen, este hombre es lo mejor que me ha pasado en la vida». Carmen la miró con preocupación. «Conozco a una familia muy adinerada que está buscando empleada doméstica. Los Montenegro. Tienen una mansión enorme y necesitan a alguien confiable. El sueldo es excelente. ¿Por qué me cuentas eso ahora? Porque podría conseguirte el trabajo, y así tendrías una excusa para estar cerca de ese mundo. Podrías aprender cómo actúa la gente rica, cómo hablan, cómo viven». Fue así como Isabela comenzó a trabajar como empleada doméstica en la mansión de la familia Montenegro, sin que Ricardo lo supiera. Capítulo 3. La transformación. Los Montenegro eran una familia de abolengo, pero con problemas. Don Alejandro Montenegro había perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones, pero mantenían las apariencias. Su esposa, doña Esperanza, había muerto 2 años antes, y su única hija, la verdadera Isabela Montenegro, vivía en París estudiando arte, completamente alejada de la familia. Isabela Rodríguez se encontró trabajando en una casa llena de secretos, pero también llena de oportunidades para perfeccionar su engaño. Aprendió a hablar como la clase alta, a conocer sobre vinos caros, arte, literatura clásica. Estudió cada detalle de la vida de lujo hasta que pudo imitarla perfectamente. Pero el momento más peligroso llegó cuando Ricardo insistió en conocer a su familia. «Don Alejandro», le dijo un día mientras limpiaba su estudio, «necesito pedirle un favor muy grande». «¿Qué pasa, Isabela?», preguntó el anciano, quien había crecido cariño por la joven que cuidaba su casa con tanta dedicación. «Estoy enamorada de un hombre, pero le mentí sobre mi identidad. Él cree que soy de una familia adinerada y ahora quiere conocer a mi padre». Don Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué mentiste?». «Porque temía que no me amaría si supiera la verdad, que soy solo una empleada doméstica sin familia ni dinero». El anciano suspiró profundamente. «Mija, las mentiras siempre se descubren, pero dime, ¿ese hombre te trata bien? Me trata como a una reina, me ama con todo su corazón». «¿Y tú lo amas?». «Con toda mi alma». Don Alejandro reflexionó durante largos minutos. «Mi verdadera hija Isabela está en París y no tiene intención de regresar. Hace años que no hablamos. Si tú quisieras, podría ser mi hija por una noche,
solo para que conozcas a ese hombre. Después deberás decirle la verdad. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Haría eso por mí? Lo haría porque veo en ti el corazón noble que mi propia hija nunca tuvo. Pero con una condición. Después de esa reunión le dirás toda la verdad. Las relaciones construidas sobre mentiras no duran. Isabela aceptó, pensando que sería solo una vez, que después encontraría el valor para confesar todo. Capítulo 4. La cena fatal. La cena de presentación fue un éxito. Ricardo quedó encantado con don Alejandro, a quien presentaron como el padre de Isabela. El anciano interpretó su papel a la perfección, hablando de negocios con conocimiento y tratando a Isabela con cariño paternal genuino. Su hija es una mujer extraordinaria, le dijo Ricardo a don Alejandro mientras Isabela estaba en la cocina. Sí, lo es. Pero Ricardo, debo advertirle algo. Isabela ha pasado por momentos muy difíciles. Ha tenido que luchar mucho en la vida. Espero que usted sepa valorar su fortaleza. Ricardo interpretó esas palabras como referencia a las supuestas dificultades financieras de la familia. La amo profundamente, don Alejandro, y admiro su fuerza. Quiero cuidarla y protegerla por el resto de mi vida. Esa noche, cuando Ricardo le propuso matrimonio, Isabela debería haber dicho la verdad, pero estaba tan abrumada por la felicidad y el miedo que solo pudo decir que sí. Capítulo 5. 5 años de doble vida. Durante 5 años, Isabela vivió una doble vida perfectamente orquestada. Oficialmente era Isabela Montenegro, hija de don Alejandro, pero en secreto seguía siendo Isabela Rodríguez, la empleada doméstica que ahora tenía acceso completo a la vida de los Montenegro. Don Alejandro se había convertido en una especie de padre adoptivo para ella, pero la carga de la mentira lo estaba matando. Cada vez que Ricardo lo trataba con respeto y cariño como su futuro suegro, el anciano sentía el peso de la traición. Isabela, esto tiene que terminar, le decía frecuentemente. Ricardo es un buen hombre, no merece esto. Lo sé, papá Alejandro, había comenzado a llamarlo así, pero ahora es demasiado tarde. Hemos estado juntos 5 años. Si le digo la verdad ahora, me odiará para siempre. Y si no se la dices, cuando se entere por otro lado, será peor. Pero Isabela estaba demasiado aterrorizada para enfrentar la realidad. Había construido una vida hermosa con Ricardo, basada en mentiras, pero hermosa al fin. Él la amaba, la respetaba, la trataba como a una princesa. ¿Cómo podía arriesgar perder todo eso? Capítulo 6. Los preparativos de boda. Cuando finalmente decidieron casarse, los preparativos se convirtieron en una pesadilla para Isabela. Cada detalle requería más mentiras, más elaboración de su falsa identidad. El problema más grande surgió con las invitaciones. Mi amor, necesitamos hacer la lista de invitados de tu familia, le dijo Ricardo una tarde mientras planificaban la boda. Es que mi familia es muy pequeña, Ricardo. Solo papá y algunos amigos muy cercanos. ¿Y tu madre? Nunca me has hablado mucho de ella. Isabela sintió un nudo en la garganta. Su verdadera madre había muerto 2 años atrás, sin nunca conocer la vida que su hija había construido con mentiras. Mamá murió cuando yo era muy joven. Mintió una vez más. La verdad era que su madre había muerto sola en un hospital público, mientras Isabela vivía su vida falsa, demasiado avergonzada para presentarle a Ricardo su verdadera familia. Capítulo 7. La mujer en las sombras. Lo que Isabela no sabía era que Carmen, su antigua amiga, había estado observando su transformación con una mezcla de admiración y horror. Carmen
conocía toda la verdad y durante años había guardado el secreto. Pero ver a Isabela casarse, basándose en mentiras, la estaba destrozando. Carmen había intentado hablar con Isabela varias veces. Isabela, esto está yendo demasiado lejos. Ese hombre merece conocer a la verdadera tú. La verdadera yo no es suficiente para él, Carmen. No lo entiendes. ¿No es suficiente? Eres inteligente, trabajadora, noble. ¿Por qué crees que necesitas ser otra persona para ser amada? Porque he visto cómo es su mundo, Carmen. Yo no pertenezco ahí, pero él te ama a ti, no a tu dinero imaginario. Me ama a la persona que cree que soy. La discusión siempre terminaba igual, con Isabela más aferrada a sus mentiras y Carmen más preocupada por las consecuencias. Finalmente, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Capítulo 8. El último intento. 3 días antes de la boda, Carmen fue a visitar a Isabela en la mansión Montenegro. Isabela, esta es tu última oportunidad. Dile la verdad a Ricardo antes de que sea demasiado tarde. No puedo, Carmen. Ya está todo organizado. Los invitados, la iglesia, la recepción. No puedo arruinar todo ahora. ¿Y qué pasará después? ¿Vas a vivir toda tu vida con esta mentira? Si es necesario, sí. Carmen la miró con lágrimas en los ojos. Isabela, si no le dices la verdad antes de la ceremonia, lo haré yo. No te atreverías. Eres mi mejor amiga. Precisamente por eso, porque te amo demasiado para dejarte destruir tu vida y la de él con esta mentira. Isabela la miró horrorizada. Carmen, si haces eso me destruyes. Lo pierdo todo. Isabela, si no lo haces, lo perderás de todas formas, pero será mucho peor. ¿Esa fue la última conversación que tuvieron antes de la boda? Capítulo 9. El día de la boda. El día de la boda, Isabela despertó con una sensación terrible en el estómago. Había soñado toda la noche con su madre real, con su padre muerto, con la vida sencilla pero honesta que había abandonado por amor. Mientras se ponía el vestido de novia, se miró en el espejo y casi no se reconoció. ¿Quién era esa mujer? ¿Isabela Montenegro, la hija de un empresario? ¿O Isabela Rodríguez, la huérfana trabajadora que solo quería ser amada? Don Alejandro entró a la habitación para acompañarla al altar. Isabela, aún tienes tiempo de hacer lo correcto, le dijo con voz suave pero firme. No puedo, papá Alejandro. No puedo arriesgarme a perderlo. Mija, si él realmente te ama, no te perderá. ¿Y si no me ama lo suficiente? El anciano la miró con tristeza profunda. Entonces, ¿no vale la pena construir una vida con él? Pero Isabela ya había tomado su decisión. Se casaría con Ricardo y encontraría la forma de mantener el secreto para siempre. Lo que no sabía era que Carmen estaba sentada en la última banca de la iglesia, con el corazón destrozado, pero determinada a salvar a su amiga del error más grande de su vida. Capítulo 10. El momento de la verdad. Después de que Carmen se puso de pie y declaró que tenía algo que decir, el silencio en la catedral era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Señora, esto es inaceptable», gritó don Alejandro, pero sus palabras sonaron huecas. En el fondo, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Ricardo miró a Isabela buscando una explicación, pero el rostro de su prometida estaba blanco como el papel. «¿Quién es esa mujer, Isabela?», preguntó Ricardo con voz temblorosa. Isabela no podía hablar. Las palabras se habían quedado atoradas en su garganta. Carmen caminó lentamente hacia el altar, el sobre amarillento temblando en sus manos. «Mi nombre es Carmen Ruiz», dijo con voz clara que resonó por toda la catedral. «Y conozco a Isabela desde hace 10 años». «Carmen, por favor», suplicó Isabela,
finalmente encontrando su voz. No, Isabela, ya no puedo quedarme callada. Ricardo, usted parece un hombre bueno y merece conocer la verdad antes de casarse. Ricardo se acercó a Carmen, el miedo creciendo en su pecho. ¿Qué verdad? ¿De qué está hablando? Carmen respiró profundamente y comenzó a hablar. Ricardo, la mujer con la que está a punto de casarse, no es quien usted cree que es. Capítulo 11. La confesión total. La mujer que está frente al altar no es Isabela Montenegro, continuó Carmen, ignorando los gritos de protesta. Su verdadero nombre es Isabela Rodríguez. Es huérfana, trabajaba como empleada doméstica en la casa de los Montenegro durante estos 5 años. Don Alejandro aceptó hacerse pasar por su padre porque sintió lástima de ella. Los murmullos de shock recorrieron la iglesia. Carmen sacó fotografías del sobre. Estas son fotos de Isabela limpiando, cocinando, trabajando como sirvienta. Y hay más. Su verdadera madre murió hace 2 años en el hospital público, sola, porque Isabela estaba demasiado avergonzada para visitarla mientras vivía esta mentira. Isabela se desplomó sollozando. Ricardo se acercó con el rostro destruido. ¿Es verdad? ¿Durante 5 años has mentido sobre quién eres? Isabela asintió entre lágrimas. Tenía miedo de que no me amara si supiera la verdad. Me robaste la oportunidad de conocer a la verdadera tú, gritó Ricardo con dolor. Me enamoré de una mentira, pero mi amor por ti es real. ¿Cómo puedo creerlo? Si durante 5 años no confiaste en mí lo suficiente para ser tú misma. Ricardo se quitó el anillo y miró a los invitados. Esta boda se cancela. Capítulo 12. La despedida dolorosa. Mientras los invitados se retiraban entre murmullos, Isabela suplicó una última vez. Ricardo, dame una oportunidad de mostrarte quién soy realmente. Ya no sé si podrías. ¿Cómo sabría cuál es la verdadera Isabela después de tanto engaño? Carmen intervino defendiendo a su amiga. Ricardo, la verdadera Isabela es una mujer que trabajó 2 empleos para pagar los medicamentos de su madre enferma, que ayudaba a todos sin pedir nada a cambio, pero también es alguien que se perdió por miedo. Ricardo escuchó y finalmente respondió. Esa mujer me habría enamorado perdidamente, pero Isabela decidió que esa mujer no era digna de ser amada. Don Alejandro, con lágrimas, se disculpó. Ricardo, yo también participé en el engaño. Me arrepiento profundamente. Ya no importa, dijo Ricardo con tristeza. El daño está hecho. 2 años después. 2 años después, Isabela trabajaba como contadora en una ONG ayudando a familias necesitadas. Por primera vez en años, se sentía en paz consigo misma. Ya no tenía que fingir ser alguien más. Un día descubrió que Ricardo había creado una fundación para ayudar a madres trabajadoras. En los documentos encontró una nota suya. Espero ayudar a mujeres que tienen el corazón para salir adelante sin tener que esconder quiénes son realmente. Isabela lloró, pero eran lágrimas de gratitud. Meses después, se encontraron casualmente en un evento de la fundación, ya no como antiguos amantes, sino como 2 personas que habían crecido a partir de su dolor. «Te ves feliz», le dijo Ricardo. «Lo estoy. Por primera vez, soy genuinamente feliz de ser quien soy», respondió Isabela. «Me alegra, y quiero agradecerte por enseñarme que el amor real solo existe cuando nos conocemos completamente. Y yo te agradezco por mostrarme cuán importante es ser auténtica». Se despidieron con un abrazo de paz, cada uno siguiendo su camino con las lecciones aprendidas. 5 años después. 5 años después de esa última conversación, Isabela se había convertido en directora de la ONG donde trabajaba.
Había ayudado a cientos de familias a salir adelante y se había ganado el respeto de toda la comunidad por su honestidad, dedicación y compasión. Nunca se volvió a casar, pero no por tristeza, sino porque había aprendido a estar completa por sí misma. Tenía una vida plena, rodeada de amigos verdaderos que la conocían y la amaban tal como era. Ricardo también había seguido soltero, dedicando su vida a expandir su fundación y a otros proyectos de impacto social. Había aprendido a buscar profundidad y autenticidad en todas sus relaciones, tanto románticas como de amistad. Un día, Isabela recibió una invitación por correo. Ricardo se casaba con una maestra de escuela pública, una mujer sencilla pero extraordinaria, que había conocido a través de su trabajo en la fundación. En la invitación había una nota personal. Isabela, he encontrado a alguien que es auténtica desde el primer día, y eso me ha permitido ser auténtico también. Gracias por enseñarme a valorar la honestidad por encima de todo. Espero que tú también encuentres esa clase de amor verdadero. Isabela sonrió al leer la nota. No sintió celos ni tristeza, sino genuina alegría por Ricardo. Él se merecía encontrar el amor real. No asistió a la boda, pero envió un regalo, un libro sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones con una dedicatoria. Para Ricardo, que tu nuevo amor esté siempre basado en la verdad completa. Con cariño y mejores deseos. Isabela Rodríguez. La moraleja definitiva. La historia de Isabela y Ricardo nos enseña varias lecciones profundas sobre el amor, la identidad y la honestidad. Primero, nunca debemos sacrificar nuestra identidad verdadera por amor. Si alguien no puede amarnos tal como somos realmente, entonces no es la persona correcta para nosotros. El amor auténtico solo puede florecer cuando ambas personas se conocen y aceptan completamente. Segundo, las mentiras, aunque nazcan del amor y el miedo, siempre causan más daño que la verdad. Isabela pensó que estaba protegiendo su relación, pero en realidad la estaba destruyendo desde los cimientos. Tercero, tanto quien miente como quien acepta la mentira comparten responsabilidad. Ricardo también tuvo que reconocer que había estado cómodo con una relación superficial, sin hacer el esfuerzo de conocer realmente a la mujer que amaba. Cuarto, el perdón es posible, pero eso no significa que todas las relaciones puedan o deban ser reparadas. A veces, perdonar significa dejar ir, permitiendo que cada persona crezca a partir del dolor y encuentre la felicidad en otros lugares. Quinto, nuestros errores más grandes pueden convertirse en nuestras lecciones más valiosas, tanto para nosotros como para otros. La fundación de Ricardo y el trabajo de Isabela surgieron directamente de su experiencia dolorosa pero transformadora. La lección más importante es esta: no hay nada más liberador que ser completamente auténtico, y no hay amor más profundo que aquel que nos acepta en nuestra verdad completa. Isabela aprendió que era mucho mejor estar sola siendo ella misma que acompañada siendo alguien más. Y Ricardo aprendió que el amor real requiere conocimiento real de la otra persona. Al final, aunque su historia de amor no tuvo el final de cuento de hadas que esperaban, ambos encontraron algo aún más valioso. Se encontraron a sí mismos. Porque la verdad, aunque duela, siempre nos libera. Y solo en la libertad de ser auténticos podemos encontrar el amor que realmente merecemos. En un mundo que constantemente nos presiona para ser alguien más, el acto más revolucionario es ser completamente nosotros mismos. Y el amor más verdadero es aquel que florece no a pesar de nuestra autenticidad,
sino precisamente por ella.